Repito, ¿cuáles son las teorías de la voluntad? Chuya, está. Chuya, Sí, Natalie. doctor. ¿Sí me A ver, escucha? ¿cuáles son las teorías de la conducta? ¿Cuáles son las teorías de la conducta? Lo de penalmente dependiente e independiente. Hurtado. Presente, Está doctor. Hurtado. Sí, presente. Teorías de la voluntad, ¿cuáles son? Acción, omisión. Luna. Presente, doctor. Teorías de la voluntad, ¿cuáles son? Teoría de la voluntad. Sí. Sería la omisión dolosa, que es la conducta, la teoría de la voluntad, perdón. Paramillo. Robert. La Teorías de la teoría de conducta. Teorías de la conducta, ¿cuáles son? los movimientos de reflejo. Miranda. Que trata- Miranda, está. Teoría de la voluntad. Miranda. Armijos. Teorías de la conducta. De la conducta por acción u omisión. Calderón. Teorías de la voluntad. Calderón, ¿está? Sí, Oiga, hombre. Profesor, permiso. doctor, ella es la que le manifestó. Calderón, teorías de la voluntad. Maldonado, Dígame. La misma. teorías de la conducta. Causalista y finalista. Bien, causalista y finalista. ¿Algo más? Solo son esas dos teorías de la conducta, las de voluntad. Seguro. No, Falta- también es un... A ver, estoy tomando lección, por favor. ¿Sí? Vamos a respetar. Estoy tomando lección. Cuando estoy tomando lección y les dé la palabra y les tome lección, ahí tienen que hablar cada uno de ustedes. ¿Sí? Cuando diga voluntarios, ahí sí. A ver. Causalista, finalista y ahí viene la voluntad. No. Tienes 7.5 sobre 10. Te faltó el funcionalismo. ¿Cuál era tu Perdón. apellido? Maldonado. Maldonado, ¿verdad? Sí. Bien, 7.5 sobre 10. Vamos. Urel. ¿Está Urel? Dijo que se le fue el internet, profe. Que no tenía Eras. internet. Espero que tampoco se le haya ido el internet. Eras. Sí, doctor, Eras. aquí estoy. A ver, Eras. Aquí estoy, doctor. Teorías de la voluntad. La omisión y la acción. Izquierdo. Sí, presente. Teorías de la voluntad. Causalista y finalista. Bien, causalista y finalista. ¿Cuántas fases tiene la voluntad según una de las teorías? Interna, externa. ¿Cuál es la fase interna? Omisión, doloso. ¿Cómo se presenta la fase interna? ¿Qué pasa en la fase interna? Fase interna. En el pensamiento del doctor, en la cual primero lo que él planeó antes de suceder. ¿Y ahí interviene el derecho penal o no? No, en la ¿Cuál externa. fase interviene el derecho penal? En la externa. Bien, tienes 10 sobre 10. Vamos a ver
Merezi. ¿Está Merezi? Presente, doctor. Bien, ya habíamos hablado. ¿En qué se diferencia el finalismo del funcionalismo? Ya, aparte de que se diferencia el finalismo de tener sus dos fases de conducta, como son la fase interna y externa, se diferencia también porque una es por omisión y la otra es por acción. No. Estamos hablando de las corrientes de la conducta. ¿En qué se diferencia el finalismo? Vamos a ver, del funcionalismo. ¿En qué se diferencia el funcionalismo? Del finalismo, sí. Ya que la teoría finalista tiene una teoría causal, o sea, que domina el pensamiento tanto jurídico como doctrinario. O sea, la acción también tiene una conducta que es humana, humanitaria y es voluntaria, en lo que es la teoría finalista. Y el funcionalismo, también me habló del funcionalismo, ¿verdad? Sí. Ya, y el funcionalismo es de que va de acuerdo al derecho, que va de acuerdo al derecho de sostener un orden establecido en las leyes, algo así. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, no me ha dicho la diferencia, me ha dicho más o menos según tú qué es. ¿En qué se diferencia el finalismo del causalismo? ¿En qué basa la sanción el finalismo y en qué basa la sanción el funcionalismo? Ya, el funcionalismo Son se dos basa... palabras, son dos palabras. En la primera es una palabra o dos palabras y en la segunda son dos palabras. Ya, en el funcionalismo se basa en la infracción al momento de determinar el delito, en lo que es la teoría funcionalista. Y el otro, ¿cuál dijo, doctor? El funcionalismo, ¿verdad? Tiene 3/10. Mal. De la Cruz. Presente, doctor. ¿En qué se diferencia el causalismo del funcionalismo? La causalista considera, bueno, que sostiene la voluntad. Y en la finalista me dijo. Funcionalismo. El funcionalismo, perdón. El funcionalismo o sea, aparta los comportamientos éticos sociales, si no mal recuerdo. Tienes 3/10. Calderón. Ella le pidió para poderse retirar, doctor. Sí, verdad. González. Dígame, doctor, buenos días. Diferencia entre causalismo y funcionalismo. Bueno, principalmente las tres escuelas estudian los aspectos que envuelven al delito en sí. Pero, por ejemplo, la escuela causalista dice que estudia el naturalismo y lo valora, y tiene por objeto el estudio de la existencia de la acción y el resultado. En cambio, la causalista, estudia la voluntad o la intención del individuo de la acción o la omisión. A ver, no es así. Ubícate muy bien. Son dos. El causalismo no estudia la intención. Nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre el causalismo y el funcionalismo. Bueno, ya el causalismo entonces lo podría decir que tiene por objeto el estudio de la causa entre la acción y el resultado, perdón. En cambio, la escuela, ¿cómo es? Funcionalista, en cambio, ya estudia la intención de hacerlo. Es el acto de la acción y la omisión. Tienes 3/10. Lojas. Yo sí le estoy diciendo. Lojas. Dígame. La diferencia entre entre finalismo y causalismo. El finalismo pues se basa en la teoría de que la situación, disculpe, doctor, es que no, eso no lo leí. A ver, cachote ya le tomé, ¿no?
Ya No, le llegó. doctora, me aún no me ha A ver, preguntado la nada. diferencia entre causalismo y finalismo. Perdón, alguien hizo ruido, no le La escuché bien. diferencia entre causalismo y finalismo. A ver, la teoría del causalismo nos dice que, bueno, esta teoría sostiene a la voluntad, que esta es la causante de la conducta. Y el finalismo, en cambio, se basa en que a ver, esta teoría se basa en el fin, que el fin es la causa de la conducta. Y la causalista nos habla de la voluntad. Tienes 8 sobre 10. Vamos Gracias. a ver. Cabrera. Ya, a ver, antes, ya le llegó al internet a Aurel. 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 Y Surieta. Sí. Diferencia entre funcionalismo y finalismo. Bueno, en el funcionalismo existe la lesión de la vigencia de la norma, prácticamente que es cuando la persona conoce de las infracciones, de las sanciones del COIP, pero sin embargo cometen el delito. Disculpe, ¿cuál era la otra? Finalismo. Ya, y en el finalismo se conoce la razón y el motivo por el cual influenció al autor al momento de cometer el delito. Bien, tienes 8 sobre 10. Vamos a ver. Mena. Bien, Mena. Una vez que hemos establecido a breves rasgos las diferencias entre estas teorías, ahora sí, ¿cómo se clasifica la conducta? A ver, ¿cómo se clasifica la conducta en el causalismo y en el finalismo? Para que te ubiques en base a lo que quieres decir. El causalismo, ¿cómo clasifica la conducta? Sí, eso dice que es la conducta, pero ¿cómo la clasifica? Una cosa es lo que define, cómo considera, y otra cosa es cómo la clasifica. Ya, la clasifica en acción, tú dijiste, ¿verdad? Eso dijiste bien antes. Ahora, ¿cómo la clasifica el finalismo? No. El causalismo la clasifica como acción y el finalismo como acción y omisión. Tiene 5 sobre 10. Yumi Panta. Está Yumi Panta. Sí, aquí estoy, dígame. A ver. ¿Cuáles son las modalidades de la conducta conforme al COIP? Puede ser, por ejemplo, lo que nos establece el artículo 22 de lo que acabamos de leer. Justamente nos habla sobre la acción y la omisión. Nos habla de la acción, que prácticamente es toda, o lo podemos definir como un comportamiento dependiente de la persona
o de la voluntad humana. Entonces, cuando hablamos de la acción, hablamos de la voluntad que tiene la persona que está orientada a cometer un fin, desde un inicio. Igual de la omisión, hablamos a una sanción que se da a la no ejecución de una acción ordenada, es decir, al incumplimiento de una norma en este caso. ¿La acción o omisión es considerada en el causalismo, en el finalismo y en el funcionalismo o no? Como usted lo mencionó, la acción sería en el causalismo y en el finalismo la acción y la omisión. ¿El funcionalismo? ¿Qué pasa? ¿Considera también eso o no? En el funcionalismo, sí, también. Bien, gracias. Tiene 8 sobre 10. Llegó Urel. ¿Qué Cabrera me pidió permiso? ¿Cabrera Yailis o Cabrera Jenny? Ayúdame, por favor. ¿Qué Cabrera me pidió permiso? Creo que era Calderón que le Calderón fue. Sí, Calderón fue. Cabrera Yailis. Yalis. Dígame, doctor. Vamos a ver. ¿Qué teoría se visualiza en el COIP de las 3 que hemos analizado? 2, 3, 1 o ninguna. ¿Y por qué? La finalista. Y la ¿Por qué? La causalista porque dice que es, o sea, que la voluntad es lo que es la conducta básicamente. Y en los artículos que nos mandó a leer, en el artículo 23 habla de lo que es la acción y la omisión. Y dentro de la acción está que dice que lo hace con voluntad propia. Y Entonces, según tú, se aplica el causalismo. sí. Tiene 5 sobre 10. Bien. Vamos a ver. Vamos a retroalimentar. Tienen que estudiar. Si hoy se han mamado un poco de ceros y esto es irrecuperable. ¿Sí? Irrecuperable, por favor. Todavía me falta la mitad del curso de tomar lección. Y ya mismo se viene la prueba oral que puede ser mañana, que puede ser el jueves o viernes, o puede ser la próxima semana. Para eso les di los materiales, no para que lo tengan guardado. ¿Sí? Por favor. En guerra avisada no muere soldado. Bien, vamos a ver. Elementales, discutimos. Causalismo. Unas son las corrientes de la conducta o escuelas de la conducta y otras son las corrientes o escuelas de la voluntad. La voluntad juega un papel fundamental en las dos escuelas. Si leyeron los documentos y miren, ahí está. En el causalismo y en el finalismo, la voluntad juega un rol determinante, pero la fundamentan de diferente manera. En el causalismo, la voluntad no tiene contenido. Basta que la voluntad genere un acto corporal para que se dé el proceso penal o la sanción penal. En cambio, en el finalismo, no basta que solo esté la mera voluntad que genera una causa, sino esa voluntad tiene contenido. Esa es la diferencia fundamental entre el causalismo y el finalismo. Esto no tengo por qué decírselo yo. Esto de una lectura, a los copiados podían decirlo. Ahí está clarito. En el causalismo, la voluntad es la causa determinante de la acción. En el finalismo, si bien es cierto, se requiere la voluntad, pero no es lo determinante. Lo determinante es el contenido de esa voluntad, que es la finalidad. ¿Hacia dónde dirigimos esa voluntad? Y el funcionalismo, ahora sí, las conductas, en la acción, ahí dice, la acción tiene problemas, en la causa finalista, perdón, tiene problemas ¿con qué? Con la omisión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo clasifica la conducta la teoría del causalismo? En acción. ¿Y cómo clasifica la conducta el finalismo? Acción y omisión. ¿Y cuál es la diferencia entre causalismo, entre finalismo y funcionalismo? Elemental. El funcionalismo toma en cuenta la voluntad con contenido, es decir, con una finalidad. Y el funcionalismo toma en cuenta simplemente
la inobservancia de la vigencia de la ley penal. Eso era todo. Eso está en el documento. Si lo leen, lo reflexionan, ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre funcionalismo y causalismo? El causalismo parte de la voluntad sin contenido. El funcionalismo parte de la inobservancia de la vigencia de la norma. Punto. No quería más, pero nadie leyó. Al menos aquí los que avanzaron a leer y a decir medio, sacaron lecciones. Bien, yo no estoy jugando sucio porque ustedes tienen ese material. El material es para estudiarlo, no para guardarlo. Si no, no podemos avanzar. Y con esto me demostraron que ustedes no están estudiando. Y como no están estudiando, cualquier rato les tomo la lección escrita. Cualquier rato. Así es que, preparados, por favor. El estudiante tiene que estar como el soldado de trinchera, preparado para la batalla. Se llama estudiante. No se llama asistente a clase. Se llama estudiante. Y estudiante es una derivación del verbo estudiar. Y estudiar es estudiar todos los días, todas las materias. Aquí no se está haciendo nada del otro mundo. Aquí se está evaluando. Una de las formas de evaluar el desempeño del estudiante son las lecciones, las participaciones. Ahí ya está una nota. Y no sé si les advertí antes. Yo no soy de los que regala medio punto. A usted le sale 6.99 y por eso reprueba conmigo. ¿Sí? Entonces, vamos por favor. Yo me he tomado el tiempo de hacerles un manual. Que no sé si algún otro profesor lo haría. ¿Sí? Para que ustedes tengan los materiales de apoyo y de estudio. No solo el COIP, un manual les estoy elaborando y les estoy pasando. Termino una clase, les doy un tema, les doy una parte. Para que tengan. Y de ahí tomo lecciones. Por eso no les he tomado antes, porque no tenían manuales. Pero ahora tienen manuales. Y si no estudian, no es mi problema. Bien. Con esta advertencia, entonces, vamos a empezar la clase, la segunda parte de esta hora, empezar la clase del día de hoy, que es ya, seguimos en la acción, pero ya dejamos las teorías, en la conducta, perdón, ya dejamos las teorías y nos centramos ya en la ley. A partir del artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal. Yo voy a mirar un momentito. Ahora los desempeños. Vamos a ver. Maldonado, ¿dónde está Maldonado? Dígame, doctor. A ver, Maldonado, izquierdo, ¿cuál es izquierdo? Yo, doctor, presente. Bien, Maldonado, izquierdo. Galarza. Presente, doctor. ¿Dónde está Galarza? No te veo. Echa la mano. Acá ya me ve. Ah, ya. Bien. Si ustedes desean, tienen tiempo y tienen disponibilidad, el día de mañana, si viven en Machala, obviamente, también, necesito que se acerquen a mi oficina, porque les tengo un proyecto, trabajo que si les interesa, un trabajo académico, para que me lo puedan realizar, para que podamos trabajarlo, si les interesa. Armen un grupo de WhatsApp, me incorporan a mí los tres y yo les cuento ahí cuál es la novedad. ¿Sí? Ok, listo. Bien. Continuemos. Corresponde ya analizar la ley, ya ahora es el COIP, para ver qué nos dice ya el derecho penal, ese ius poenale, es el conjunto de normas sobre la conducta, sobre el elemento a partir del cual se va a analizar la teoría del delito. Bien,
Ya sabemos, ustedes saben, las corrientes, la conducta acá arriba, causalismo, la voluntad sin contenido, no importa los fines, finalismo, voluntad con contenido, o sea, voluntad con una finalidad, y asoma la omisión. Funcionalismo, bueno, dejemos a un lado la voluntad, no vamos a ponernos en la cabeza de la persona, vamos a ver más bien la inobservancia de la vigencia de la norma, porque por mucha voluntad, si las personas no observan la norma, esta pierde vigencia. Ese es funcionalismo, ¿no? Y eso que les he dado a breves rasgos, no le estoy profundizando todo, estoy dando lo elemental, para que conozcan la diferencia entre uno, otro y otro. A partir de eso vamos a estudiar ya, por eso les preguntaba y también les dije, ¿qué corriente se puede visualizar en el COI? La compañera dijo el causalismo. Habrá solo acción, ¿no? Hay también omisión. Por tanto, no era el causalismo. Sin embargo, por el razonamiento, por todo, le puse 3. Bien. Desde ahí parece que se visualiza un finalismo, ¿verdad? Se habla de eso. Y cuando se habla de error de tipo, también parece que hay un finalismo. Y vamos a ver si hay un funcionalismo, probablemente. Cuando hablemos de la teoría de la imputación objetiva. Ya eso lo veremos más adelante. Por ahora, centrémonos ya con esto lo que ha dicho la doctrina, a través del tiempo. Artículo 22, capítulo 1 del libro primero. Conducta penalmente relevante. En el COIP se llama la clase de hoy. El objetivo, analizar la conducta penalmente relevante para someterla al análisis de la teoría del delito. Ese es el objetivo general, aparte del que está en el plan de clase. Bien, si ese es el objetivo, veamos. Artículo 22. Son penalmente relevantes, ahora sí, corriente finalista, las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. Ahí tengan la bondad de anotar en el diario de campo una primera clasificación de los delitos. Ponen al ladito de este primer párrafo del artículo 22, en el COIP o en el diario de campo, clasificación de los delitos. Aquí está clasificando los delitos en delitos de peligro y en delitos de resultado. Los delitos de peligro, pongan así, artículo 22, primer párrafo, pongan clasificación de delitos, arriba. Bueno, primero ponen visión de los postulados de la escuela finalista, ponen acción u omisión. Ponen postulados finalistas o finalismo. Después ponen clasificación de los delitos, delitos de peligro, para arriba, para abajo, delitos de resultado. En los delitos de peligro ponen una subclasificación, arriba, delitos de peligro concreto y abajo, delitos de peligro abstracto. Eso no lo vamos a estudiar, solo lo voy a dejar advertido, porque eso le corresponde a Derecho Penal 2. Estudien la teoría del tipo penal. Ahí van a ver la clasificación de los delitos. Solo aquí les dejo advertido para que a partir de esto ustedes conversen con su profesor de Penal 2 y le digan, bueno, ¿cuáles son los delitos de peligro abstracto? ¿Qué consisten los delitos de peligro concreto? Eso ya él les dará las explicaciones. Bien, derivémonos al segundo inciso del artículo 22. No se podrá sancionar a una persona por cuestiones de identidad, peligrosidad o características personales. También anotamos en el diario de campo que el inciso segundo del artículo 22 proscribe, no prescribe, proscribe el derecho penal de autor. El segundo inciso del artículo 22 proscribe o prohíbe el derecho penal de autor y proclama el derecho penal de acto. El artículo 22 proscribe o prohíbe en el segundo inciso el derecho penal de autor y permite o proclama el derecho penal de actos. ¿Sí? Está. Miren lo que decía la doctrina. Aquí lo tenemos en una cápsula, una cápsula corta. No es una maravilla del legislador, es postulados de la doctrina penal. Bien.
El artículo 23 nos habla de las modalidades de la conducta, cómo se presenta la conducta, ¿no? Y a pesar de que arriba ya le dice las acciones u omisiones, vuelve a repetir. Ahora sí, nuevamente, postulados finalistas, acción y omisión. Es una repetición. Pero luego ya describe, la acción no la describe, pero sí describe la omisión. Como la acción se ha venido trabajando a lo largo de muchos años, en la escuela causalista tradicional, todo el mundo sabe lo que es acción. Acción es tomar esto, empuñarlo y punto. Mover dedo, todo. Pero no puede haber acción, a no ser que se pruebe científicamente que las personas con los ojos pueden levantar cosas solo con la mirada. Para decir, ahí habría que moldear la definición de acción en el derecho penal. Claro, porque si puedes solo con la mirada matar a una persona, coger y bueno, ahí ya, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo se llamaría? Acción no, porque, bueno, sí, acción por influjo. Podría ser una teoría. Por influjo psíquico. Eso es otra cosa. El influjo psíquico es eso está, cuando veamos la teoría de la participación, eso está dentro de la, ¿cómo se llama esto? La instigación. La instigación y las órdenes jerárquicas de un superior causan influjo en los subalternos, sí. Psicológico, sí. Eso sí hay. Pero acá estoy diciendo influjo para mover acciones. Entonces, eso, a ver, vamos, paremos aquí un ratito. Miren cómo nos engañaba el discurso. Hay gente que pensaba que era... Sí, hay gente que le engañaba todo eso. Nos engañaban a todo y todo el mundo decía influjo psíquico. O sea, eso es una falacia. Eso sí está perfectamente regulado. En el COI vamos a ver más adelante. Acá es otra cosa. Acá no podemos creer que yo con la mirada, con el pensamiento, haga que una persona coja un arma y le clave a otro un cuchillo. Pero yo sí puedo influir en un subalterno. Claro que sí. Claro que sí. Eso es otra cosa. Eso se llama autoría mediata. Autoría intelectual. Mediata, autoría intelectual. Instigación, si se quiere. Eso es otra cosa. Pero acá estamos hablando de una conducta directa, de que yo miro un cuchillo que está ahí, con mirada coge y se lo clave. Ahí todavía no hay desarrollado esas facultades psíquicas para decir que se puede hablar ahí de acción. ¿Verdad? Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, luego comienza, no define acción porque ya todo el mundo sabemos que acción es mover algo. Voluntad, mover algo, hacer algo, eso es acción, acto. Pero sí es necesario que el derecho penal defina lo que es omisión o explique lo que ha de considerarse como omisión. Y a continuación, el inciso segundo del artículo 23 dice lo siguiente. No me se cuenta que estamos en las modalidades de la conducta. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Ojo, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Esta omisión, anote ahí en el segundo inciso, segundo párrafo del artículo 23, si está con el COI, anote al lado del COI. Aunque lo anote en el diario, también anote al lado del COI porque esto le va a servir para su vida. Este segundo párrafo demuestra lo que la doctrina denomina omisión simple. Omisión simple. ¿Qué es? Anote ahí entre paréntesis, entre signo de interrogación. ¿Qué es la omisión simple? Bien. Aquí no define lo que dice omisión simple. Tenemos que ir a los principios, tenemos que ir a la doctrina, no como fuente del derecho para crear normas, sí para completar definiciones. Aquí no dice, es omisión, no dice que es simple o dolosa, dice omisión general, simple. La omisión simple es aquella, para efectos pragmáticos o prácticos, es aquella que el legislador la menciona directamente en algunos delitos. Por ejemplo, delito de omisión de control de lavado de activos. Creo que es el 319. Por ejemplo, delitos de omisión de prestación, de omisión de denuncias o de omisión del deber de socorro. La omisión
simple o la omisión propia es aquella, se llama así, simple o propia, está advertida en el 23, inciso segundo, es aquella que el legislador la considera reglamentada directamente en los tipos. Es fácil identificar. Y la omisión impropia o dolosa, o también denominada comisión por omisión, es aquella que está contemplada en el artículo 28, la denominada omisión dolosa, o comisión por omisión, u omisión impropia. Dos clases de omisión. Ya tenemos modalidad de la conducta, una flecha para arriba, acción, toda actuación movida por la voluntad y con una finalidad, ¿verdad? Abajo, omisión impropia, acción, abajo, omisión. De omisión, ¿qué es omisión? No impedir un acontecimiento teniendo la obligación de hacerlo. Arriba, omisión impropia, esta, no impedir. Y abajo, omisión propia, artículo 23, inciso segundo. Omisión impropia o dolosa o comisión por omisión, artículo 28. ¿Cómo diferenciamos? La primera está expresamente señalada, delito de omisión del deber de socorro, delito de omisión de lavado de activos, como los delitos culposos más o menos. Están previamente señalados en la norma. Y la segunda, ya hay que hacer un análisis más profundo. El primer análisis se los voy a mandar a ustedes como tarea, a detectar los delitos de omisión impropia. Anote en el diario de campo. Ese es un deber. Todos los deberes que les he mandado pondrán deber 1, deber 2, deber 3. Sé qué número sepa, yo los tengo anotados. Voy a anotar este otro deber en el diario de campo. En el diario de campo van a anotar deber diario de campo. Estamos de fecha hoy, 29/6/2021. Cuando yo le pido el diario, tiene que estar este deber también en el diario. Vamos a identificar en todo el título cuarto del libro primero, donde comienza el delito en particular. Ahí vamos, no antes, porque antes no están los delitos. En todos los delitos vamos a identificar los delitos de omisión propia o omisión simple, ¿sí? Identificar los delitos, no son muchos, creo, de omisión propia. Por eso se llaman propia, porque están regulados como delitos de omisión, ¿sí? Vamos a hacer una búsqueda y van a copiar el artículo y lo que dice el delito, nada más. Ese traer lo van a poner en el diario de campo. Personalizado es ese, ¿no? Bien. Eso se van a aclarar ustedes porque es fácil. Y de hecho ustedes van a saber ya cuándo están frente a los delitos de omisión propia. Tarea fácil. Se lo identifica, el legislador los ha puesto ahí. Solo hay que buscarlos, rastrearlos y colocarlos. Bien. Frente a ellos, y esto sí me voy a encargar yo porque es lo más difícil, está la omisión impropia o omisión dolosa o comisión por omisión. Cuando ustedes vean los delitos de omisión propia, a lo mejor verán las penas, por eso les mando a copiar todo el delito, y verán que probablemente son unas penas un poco bajas, porque es simple, es omisión simple. Pero hay una omisión dolosa. Y la omisión dolosa ya tiene sus propias reglas. El primero simplemente es no impedir un acontecimiento cuando se tenga la obligación jurídica de impedirlo. Por eso se llama propia, porque el COIP te dice que tienes la obligación jurídica de impedirlo. Por ejemplo, omisión del deber de socorro. ¿Qué te está diciendo? Que tienes el deber de socorrer en esos casos. Y si no lo haces, estás violando la obligación jurídica que te manda la ley, el COIP, y cometes un delito de omisión propia. Eso dice, por eso es propia, porque está regulada ahí qué debes hacer para que tu omisión no sea delito. Eso está diciendo ahí. O el delito de la omisión de denunciar a los que están obligados a denunciar. Si no hacen nada, teniendo la obligación de hacerlo, un deber jurídico, porque el COI les dice que si no será delito, pues comete delito. ¿Sí? Doctor,
Yo el año pasado, bueno, por el semestre pasado, hicimos un trabajo que era algo similar a lo que se trata de lo que es la omisión, y pusimos como ejemplo en la omisión, pusimos como ejemplo cuando una persona, por ejemplo, va de camino a su trabajo, de forma apurada, etcétera. Entonces él se da cuenta de que hay un accidente, por ejemplo, en la esquina hay un accidente. Entonces él omite de poder ayudar, teniendo la obligación jurídica de poder ayudar a esa persona, omite esa ayuda de parte de él, ya sea por algunas razones, puede ser porque él está apurado, simplemente no vio o simplemente quiso ignorar. Entonces ahí se aplica lo que sería la omisión. No dolosa porque no tiene lo que es bueno, podría ser dolosa también, porque cuando él ve la persona que necesita lo que es la ayuda, omite su deber de persona jurídica ayudar a esa persona. A ver, ya te entendí el ejemplo. Tú me estás diciendo que una persona común, común... Bueno, o sea, no es que es un delito en sí, pero es un ejemplo que yo le estoy... Sí, por eso, pero la persona es común, es un amigo, supongamos que son amigos. ¿Cuál es el acto de omisión que hace el amigo? El acto de omisión es... omite ayudar a esa persona que está en un accidente, puede ser un accidente fuerte, ¿no? Se chocó con un carro, entonces la persona va en su propio vehículo, la otra persona, y no omite la acción de ayudar a esa vamos persona. A ver, ¿Cuál es vamos a ver, ir al hospital? Vamos a ver, ¿por qué se llama omisión propia? Ya les dije de antes, ¿por qué se llama? Porque uno tiene el derecho. No. Pero, por ejemplo, no sé, como yo entiendo la omisión propia, es, por ejemplo, si uno trabaja en un hospital y uno ve que están haciendo defraudación, por ejemplo, en insumos o cosas así, y uno está ahí en esa área y no denuncia, obviamente está cometiendo un delito. No, vamos por partes. Es fácil lanzar ejemplos de omisión que no tengan trascendencia penal. Por eso yo les dije al comienzo, ¿cómo se identifica la omisión? Y les estoy mandando a hacer un deber todavía. ¿Cómo se identifica cuando hay omisión propia? Porque está mencionado. Así es. Porque esa conducta está tipificada como delito de omisión en el COIP. Lo que dice la compañera, si está tipificada la obligación de ayudar a una persona que sufre un accidente como delito, es omisión propia. Si no está tipificada, no es omisión propia. En este caso, ¿cuál sería el delito, Anabel, por el que se le puede sancionar por omisión? Es que, como le dije, el delito no es que es un delito. Entonces, no hay omisión. No sería como por denunciar. No hay omisión. A ver, entonces no hay omisión por violación a un principio que vimos al comienzo de la clase, cuando hablamos de los principios limitantes del jus puniendi. ¿Por qué no puede haber omisión si no está regulada en el COIP? ¿Qué principio afecta? Legalidad. Legalidad. Así es. Miren cómo vamos jugando ya con los principios. Vamos a ver, se me ocurre... Disculpe que lo interrumpa, pero el deber de denunciar sí está tipificado en el código. Pero espérate por eso un ratito, espérate un momento. Anabel, no estamos hablando de que tenía la obligación de denunciar. Anabel, estamos hablando de que ella tenía... Yo me refería a mi caso. Pero después voy con tu caso, No podemos hablar todos al mismo tiempo. Voy primero con Anabel para solucionar y para que entender el caso que nos pone Anabel. Ahí se me ocurre que podría haber omisión del deber del socorro. Ya cuando ustedes busquen estos delitos se van a dar cuenta. Vamos a buscar en qué artículo está la omisión del deber del socorro. ¿Alguien tiene un control F ahí, un PDF que nos ayude a buscar? Después nos vamos con tu ejemplo. Vamos a ver. Omisión del deber del socorro. ¿Es un delito? En control F. En el 134 me parece, doctor. No. ¿Le parece o es? No, sí, dice omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria. Artículo 134. Vamos a ver el 134. 134. Ahí vamos, ahí estamos seguros si hay o no hay omisión, ¿sí? O sea, yo estoy haciendo el ejercicio completo para que veamos. Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria. Dice, la persona que con ocasión y en desarrollo, ojo, de un conflicto armado, ahí es conflicto armado. No. Anabel, no. No, es que por si omita las medidas de socorro y asistencia humanitaria a favor de las personas protegidas, estando obligada a hacerlo. Será sancionada con pena privativa de libertad.
Omisión de medidas de protección, dice, la persona que en ocasión y desarrolla un conflicto armado omita medida. No, es delito. Si no es delito, no puede sancionarlo porque violenta el principio de legalidad. Claro, pero en el caso de que, digamos, la persona que está en conflicto, sea sí, en verdad, un conflicto, lo que es armado, y la persona que pasa por ahí en su carro, en su vehículo, dirigiéndose a lo que es el trabajo, tiene el derecho, lo que dice aquí en el artículo 134, de poder ayudar, socorrer. Sí, pero el ejemplo que tú me pusiste, yo te pregunté, si era un amigo, tú me dijiste, sí, ahí no me hablaste de una guerra. Ahí me hablaste... Ya, ahora. De una guerra, pero como le decía, era un ejemplo de más o menos acción independientemente, de misión independientemente de que esté escrito en el COIP. Solo era un ejemplo que yo le estaba dando. Por eso, Anabel. Omisión simple. Por eso. Pero ese no es ejemplo de omisión simple. Porque la omisión simple tiene que estar sancionada en el COIP. Esa es una omisión moral la que tú estás diciendo. Es una omisión moral. Y en el derecho penal la moral no es fuente. Solo se sanciona lo que está regulado en el COI. Recuerden, interpretación de la ley penal, artículo, creo que era el 13, si mal no recuerdo. ¿Se acuerda la interpretación literal? Que los tipos interpretan en forma literal. No es que por poner un ejemplo, cualquier ejemplo y decir que ahí hay omisión, no. Esa omisión a la que tú te refieres es una omisión moral y la omisión moral no está sancionada, porque el artículo 23 dice clarito, no 1.100% cuando se tenga la obligación jurídica, no dice moral. ¿Y cuál es la obligación jurídica? Que esté regulada aquí, como en el caso que te dice el 134, tienes un conflicto armado. Ahora, ojo, por mucho que sea un conflicto armado, no es porque está en una guerra, las personas tienen la obligación de hacerlo, no. Tiene que haber personas que estén obligadas a prestar socorro. ¿Y cuáles son esas personas obligadas a prestar socorro? La Cruz Roja. Y si Juan, que no es Cruz Roja, ve que hay un conflicto armado y no le ayuda, tampoco comete un delito, porque él no tiene obligación jurídica. Yo me refiero a esto, chicos y chicas, no se puede andar poniendo, está bien lo que tú, perfecto el ejemplo que trajiste. De hecho, yo se los iba a poner uno similar. Pero yo tengo que darles las armas para decirles que hay un principio de legalidad. Y que cualquier omisión del deber de socorro, si no está regulada en una norma, no es delito de omisión. Es una obligación moral. Ya les voy a poner otro ejemplo un poco más paradigmático, ¿sí? Entonces, bien traído tu ejemplo para decir que en este ejemplo no hay ningún delito de omisión, porque no está expresamente cualquier persona obligada a salvar a otra persona. Ya vamos a poner un ejemplo más duro todavía para encerrarnos en el caso de Eduardo. Dice que él está en una persona que está dentro de un hospital y mira que está cometiendo una defraudación tributaria, dice. Me regalan un minutito, por favor. Hola. Vamos a ver, él me puso que alguien mira que está cometiendo una defraudación tributaria en una vez. ¿Cuál es el presunto delito que ha cometido esta persona? Primero ustedes tienen que hacer el siguiente ejercicio. No analizar solamente lo que hace una persona. Tienen que hacer la búsqueda que les estoy mandando a hacer a ustedes. Práctico. A ver, ¿qué delito de omisión, si está regulado con omisión propia, cometió esta persona? Según tú, Naín, ¿cuál es el delito que ha cometido? Y vamos al tipo. No, pues yo digo que primeramente es funcionario público, de sacar medicina de la farmacia o traficar. Ya, pero dime cuál es el delito. ¿Cómo es El delito que está cometiendo es defraudación, es fraude. O sea, está cometiendo fraude, o está ¿cómo es? Sacando bienes públicos y utilizándolos a beneficio personal. A ver. No. Estamos hablando de omisión. El que está sacándoselo de fraude, ese es otro, esa es acción. ¿Por qué estamos hablando del delito de omisión? ¿Por qué hay omisión propia ahí? ¿Cuál es el delito que según tú, ya pon ahí control F en el COIP y mira cuál es la omisión? Según tú, ¿cuál es el delito de omisión ahí?
No, o sea, por eso yo le decía que como yo lo entiendo, o sea, por ejemplo, si dos personas trabajan dentro del hospital y sabe que uno está defraudando, por ejemplo, o sea, cogiendo el dinero que es destinado, qué sé yo, para un área del hospital y lo saca a beneficio propio, entonces está cometiendo robo. Sí, pero o sea, no, ya, entonces yo a eso me refiero. Y la persona que está al lado tiene conocimiento de que está sacando, o sea, dinero, defalcando de pronto con medicina, cosas así. Y él sabe, obviamente, si no lo denuncia, también está cometiendo delito porque está siendo cómplice de eso. Ah, bueno, a ver. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero esa complicidad es acción o omisión. Es de omisión. ¿Qué sería omisión? No puedes hablar tú, a ver, no pueden hablar de una conducta de omisión y una complicidad. A ver, una conducta de acción y una complicidad de omisión. Por eso le digo, quizás por el miedo de denunciar no lo denuncia y sin embargo él le hace. Entonces te digo a ti, si tú me estás hablando de que él comete delito de defraudación, no estás hablando de omisión, estás hablando de una participación que puede ser complicidad. La complicidad es mirar sin necesidad de cogerse, pero cooperar con actos secundarios a la comisión del delito principal. Eso es complicidad. Y ahí no tiene que ver nada la omisión. La omisión dice clarito, ¿cuál sería el deber jurídico de esa persona para que sea sancionada como omisión? En otras palabras, buscando el COIP, hay un delito que diga que será sancionada la persona que, viendo si alguien está robando en un hospital, de denunciar esos hechos. ¿Hay ese delito de omisión? Sí. A ver. No es omisión por denuncia. Ya, ¿en qué artículo? 277. Léelo, por favor. Léelo. Ya, nos dice omisión de denuncia. La persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Ya. ¿Y cómo dice el título de ese delito? Omisión por denuncia. Así es. Ese tiene que ser el fundamento, no lo que estás analizando ahí, no porque no hizo nada, es cómplice, eso es otra cosa. Si la persona que mira es un funcionario público, porque aquí está, esto es una omisión, típico delito de omisión propia, porque está regulado expresamente el comportamiento de una persona que está obligada a denunciar. Pero no es que esa persona participa en la comisión del otro delito, porque si es cómplice, ya no omite, sino ya él coopera a la acción de ese delito. Y no confundamos la complicidad con la omisión. Que yo he visto que hay personas que no denuncian porque tienen miedo a perder su trabajo. Entonces ellos están observando que están cometiendo y sin embargo se quedan callados. Sí, pero eso no es complicidad. Por eso le decía y el artículo 22 dice que el A o el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. Por eso yo le decía que tiene el deber de denunciar, que según lo estipula el artículo 22. Sí, pero eso lo definimos ahorita. Tú al comienzo me planteaste, por eso no estoy diciendo que está mal, yo estoy diciendo que ordenemos un poquito la idea. Tú me planteaste que esa persona veía y que no hacía nada y que por lo tanto era cómplice y debía responder. Él no va a responder por el delito de robo. Si es funcionario público, él va a responder por el delito de omisión de denuncia. Ahora, ojo con esto. ¿Es un delito o es una contravención? Es una contravención porque es hasta los 30 días. Exacto. Ahora, si la contravención se trata de un delito de aquellos que afectan a la administración pública, hay omisión dolosa. Si se trata de un delito que afecta a un delito tributario, no hay omisión dolosa, porque estos son solo delitos contra la actividad pública. Si es especulado, si se está sí, porque son contravenciones. Claro. Pero miren, la omisión no es un delito, aquí es una contravención. Doctor, dígame. Estaba leyendo una que dice, por causa de que una persona vea que están matando a un animal y por omisión no acuda a socorrerlo, en el artículo 249. Le leo. Ya. Dice, la persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía será sancionada con pena de 50 y 100 horas de servicio comunitario. Vamos a ver. Esa también es. ¿Qué artículo dijiste? 249.
247, 248, lesiones animales. La persona que lesiona a un animal que forma parte del ámbito, ¿en qué inciso está? En el primero, 249, dice la persona que por acción u omisión cause daño. No, tú tienes el código anterior. Ay. El código reformado dice lo siguiente. La persona que lesione a un animal que forma parte del ámbito de la fauna urbana, causándole un daño permanente, será sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses. Si la conducta se realiza como consecuencia de la crueldad de un animal, bla, bla, bla. Si la persona que comete esta infracción es aquella responsable del cuidado del animal, por razones, bla, bla. Esto es otra cosa. Aquí ya está reformado esto. Bien. Entonces, otro ejemplo que podríamos poner de omisión sería cuando los profesionales de salud, digamos los doctores, se den cuenta, digamos que una niña llegue al hospital y esté violada y se encuentra por exámenes. Entonces tienen la obligación de denunciar. Si llega violada, sí, a ver. Sí, por exámenes. A ver, yo ya les voy a dar solo las indicaciones, ustedes buscarán los delitos y ahí pondrán ejemplos en cada delito. Porque si no hay delito, el ejemplo no hay omisión propia. Por esto quería que empecemos a analizar. Cuidado, se me confunden la complicidad con la omisión. Son dos cosas totalmente diferentes. Si un funcionario ve que está robándose algo y al contrario, él le vigila que no venga nadie, él está siendo cómplice. Ahí no hay omisión. Claro. Pero si el funcionario es un funcionario público, es un delito contra la actividad pública, y sabe él que tiene la obligación de denunciar y no lo hace, no comete un delito de omisión, sino comete una contravención de omisión. ¿Estamos? Y ese es un delito independiente del robo, que no tiene nada que ver con el robo. Por el robo responderán los responsables del robo. Él va a responder por omisión porque ha tenido la obligación jurídica de denunciar y no lo ha hecho. ¿Y cómo vamos a saber que estamos frente a un delito de omisión propia? Cuando ustedes busquen en el COIP, en el último reformado, y vean que la persona, el delito de omisión del deber del socorro, el delito de la contravención de omisión, el delito de omisión de control de lavado de activos, o la persona que por acción u omisión cometa tal. Ahí ustedes estarán frente a un delito de omisión propia, porque está regulado. Doctor, dígame. Entonces queda independientemente, ya es independiente el delito de omisión. O sea, lo dejo independiente porque el de complicidad sí sabemos que es en un hecho donde dos personas estén interactuando en el mismo, y sean culpables del mismo delito. Pero omisión sería independiente, ¿no es cierto? Independiente siempre y cuando esté regulado como delito de omisión en el COIP. Entonces, cuando ustedes van a hacer la búsqueda, ustedes van a saber ya cuándo están frente a un posible delito de omisión propia. ¿Estamos? Eso es lo pragmático para que ustedes sepan. Y luego les pondré, ahora les voy a poner otro ejemplo, pero primero quiero analizar esto antes que se me termine la clase. La omisión impropia o omisión dolosa o comisión por omisión. Veamos. Como ya sabemos cuáles son los delitos de omisión propia, porque están expresamente regulados, no hay más. Los delitos de omisión impropia no están expresamente regulados, pero están advertidos qué delitos pueden ser. Entonces, para eso debemos primeramente leer el artículo 28. El artículo 28 dice lo siguiente. La omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que deliberadamente, ojo, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. Aquí ya le aumenta posición de garante. La persona que yo deliberadamente, estando en posición de garante, ¿sí?, debiendo evitar un resultado típico, debiendo evitar la comisión de un delito, no lo cometo. Perdón, no lo evito. Pero ahora sí, ¿cómo sé yo cuando estoy en posición de garante? A continuación, el segundo inciso te dice cuando una persona tiene la posición de garante para que sea sancionado por omisión
impropia. La omisión impropia es dolosa y por lo tanto la pena es la misma que para la acción. Si el asesinato es de 24 o de 26 a 30 años, la omisión también será de 26 a 30 años. En cambio, si ustedes miran la omisión propia, las penas son bajas. Vamos a ver, porque a la de acá es deliberadamente, es premeditada. Bien, ¿quiénes tienen la posición de garante? Primeramente, creo que son 4 o 3 requisitos, tengan la bondad de anotar. Posición de garante, primero, la persona que tiene una obligación legal o contractual. ¿Cuándo tiene obligación legal? Cuando en el COI se dice, o cuando una ley lo dice. Ya vamos a ver, elemento normativo del tipo. O contractual o un contrato privado. Ya vamos a poner el ejemplo. Pero esa obligación tiene que ser de cuidar y de custodiar 4 o 3 bienes jurídicos. Fundamental, tengan la bondad de anotar. La vida, la salud, la libertad e integridad personal. A ver, vida, salud, libertad e integridad personal. 3 categorías de bienes jurídicos. ¿Podría repetir la última, por favor? Lea, está en el COIP. Está en el COIP, en el artículo 28. Solo estoy leyendo, por favor. ¿Sí? Entonces, esas son las 3 categorías de bienes jurídicos que tienen que tener cuidado el garante, el que está en posición de garante. Aquí dice clarito, ¿no? La persona que está en posición de garante es quien tiene la obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, bien jurídico vida, bien jurídico salud y bien jurídico libertad e integridad personal. Dice, ojo, y, mucho cuidado, y, no dice o, dice y, ha provocado o incrementado precedentemente un riesgo que resulte determinante en la afectación del bien jurídico. Dificilísimo de probar, complicadísimo de probar. Ahora sí, con esta lectura les voy a poner este ejemplo, para ver que yo como profesor no puedo decir que en cualquier conducta puede haber omisión y darle a los estudiantes, ahora ya les di las pautas jurídicas, para que ustedes con estas pautas jurídicas sepan si están frente a una omisión propia, a una omisión impropia, o si por el contrario no hay omisión. Y tengan en su cabeza el principio de legalidad. Bien, porque no nos podemos andar inventando omisiones morales y quererlas dotar de relevancia penal. Verá que eso tiene que ser penalmente relevante, y para que sea penalmente relevante tienen que someterse a los postulados de esto. Bien, les pongo un ejemplo facilito, clásico, típico, que no se van a olvidar nunca en la vida. Juan está tomando, vamos a ver por aquí. Juan está con Lady, están en la piscina de Valeria, están en una pollada, que se ríen, salen afuera a fumarse un cigarro, sale Juan a vamos a poner un nombre por acá, sale Elkin a fumarse un cigarro allá afuera, en una fiesta que están, y no se lleva con Lady porque no le ha prestado el deber y porque le ha hecho pelear con la novia. Está bravísima porque le ha metido cuentos que la vio con la otra allá en el shopping y la tiene entre ojos. Condenada esta, me hizo pelear con mi futura mujer, que era hija de un magnate que ahí me salvaba mi futuro. Está fumándose un cigarro y la ve a Lady que está media mareada y está con ganas de arrojar y se va a la piscina de cabeza y la ve que no sale y está, que se ahoga. Y él sigue fumando su cigarro y la sigue mirando hasta que se ahoga y se va. No hace nada. La pregunta del millón: ¿omisión impropia, sí o no? Abogados. No, oral. No hay omisión impropia, porque no hay obligación legal ni contractual. Ajá, no es omisión impropia. Qué feo, Lady, ¿eh? Yo me voy. Moral te haya. Moral tal vez, la venganza. Pobrecito. Si no hay omisión impropia,
Ahora sí, Anabel, ¿por qué iba a haber omisión propia en el ejemplo que tú pusiste? Como le dije, yo le estaba dando un ejemplo, o sea que no era en sí que está tipificado en el código, pero yo le estaba poniendo el ejemplo de lo que más Sí, no. la omisión. Yo no estoy cuestionando tu ejemplo, yo estoy poniéndote, confrontándote esto para entender, ¿no? ¿Por qué habría de haber omisión propia allí si no está regulada esa conducta? Si no había una obligación jurídica. Claro, no habría. Claro. Y también en este caso, que es más grave, imagínate, tendrá la obligación. Vamos a ver, ¿estará en posición de garante él? No. Porque no tiene una obligación legal ni contractual. Él no firmó un contrato para que la cuide. Ahora, el mismo ejemplo. Elkin es salvavidas de un centro de diversión. Ve que Lady se está ahogando y su enemiga. Y se hace la vista gorda y la deja que se... ¿Habrá omisión impropia, sí o no? Ahí sí hay. Bien. Me gusta que esta primera parte facilita con este ejemplo. Ustedes dirán, pero qué raro, ¿por qué no se le sucederá así? ¿Cómo la va a dejar morir la pobre? Es una obligación moral. Para salvarle la vida a las personas mismo, para eso. Claro, pero en el caso anterior, en el caso de que no tiene... Pero se ve mal, sí, pero ese tipo es malo. Sí, pero él no tiene la obligación legal. Pero ahí hay una obligación moral, pero eso es otra cosa. Los actos morales no sanciona la ley. Ahora, si me preguntan a mí, debería al menos sancionarse como contravención, no sé. Porque de alguna manera esa obligación moral de salvar a una persona como se puede. Ahora bien, otra cosa, digamos, Pero no nadie tenías lo que vio. salvarla. Pero perdón, yo no sé nadar, pero anda, avisa. No tengo por qué avisar, pues si es mayor de edad. ¿Para qué toma? Vienen un pocotón de causas de fondo, que mejor la ley ha dicho no. Obligación legal. Bueno, hasta aquí está clarísimo para saber cuándo estamos en posición de garante. Ahora les pongo este ejemplo. Vamos a ver. El mismo Elkin. Bueno. Vamos a tomar por ejemplo el día de hoy. Trabaja para una empresa privada, le contrata un casino para que en las noches cuide que no se le meta a la gente en la parte de atrás donde están algunas maquinarias con plata. Elkin se queda se queda dormido. ¿Sí? O Elkin ve que alguien llega allí y se meten a robar uno. Él está con dos amigos, con dos guardias, y se ven que roba y se quedan viendo lo que roban y no hacen nada y se ha cometido el robo. Ninguna obligación de guardia. ¿Cometieron omisión impropia, sí o no? Dolosa. Sí. ¿Sí? Cero. Dolosa. Cero. Profe, a ver, pero no lo contrató para que cuide. Es cuando ellos, en el caso de Elkin, por ejemplo, en el salvavidas, él tenía la obligación porque era un salvavidas. En el caso de acá, él es su guardia, él tiene el deber de cuidar. Ahora sí, escúchame, Jenny. ¿Cuáles son los bienes jurídicos que se sancionan? La vida, la integridad física y la salud. La vida, la salud y la libertad. El patrimonio es un bien jurídico protegido por eso. No. El delito de robo, ¿a qué afecta? Al bien jurídico. Ahí está la respuesta, señorita y señor. ¿Qué te parece? Entonces se convertiría en una omisión propia. A ver, omisión propia si es que está regulada. No es que se convertiría. Van a buscar en los delitos de omisión. Si ven que eso está, se emite. Miren cómo es importante el derecho penal. Dígame. Una pregunta con el ejemplo anterior. ¿Y cómo se tomaría, por ejemplo, cuando sea en el ejemplo de la piscina que nos dijo, que se murió la chica en la piscina? ¿Cuánto se tomaría, por ejemplo, como un homicidio involuntario? Porque ahí también sería que no ayudó a la persona, es decir, pudo ver la razón de que él pudo saber
que se puede haber muerto la persona de forma ahogada, sin embargo, No, tampoco no le ayudó. Mira, ¿se ha visto ese que hizo famoso en las redes sociales que hace así? Pues así te hago. Te pongo arriba la omisión regulada y abajo te pongo la persona que no la puede sancionar por mucho que tú te parezcas homicidio. Tú me dices homicidio, ¿qué me dijiste? Involuntario. Homicidio involuntario. Pero tienes que haber una acción omisión. ¿Cuál es la omisión ahí? ¿Cuál es la omisión para que sea homicidio involuntario? ¿Qué omisión hiciste? ¿Tenías la posición de garante? No. Claro, sería más como algo negligente ya. Tampoco, porque si es homicidio culposo, vamos a ver qué dice en el homicidio culposo. No, pues ahí ya es diferente. Otra cosa es la culpa, ¿no? Ni siquiera la metió, ni siquiera la emborrachó, no hizo nada. Yes. Se murió Mire, por zapa. aunque suene crudo, duro, no se precipite. Yo les puse el segundo ejemplo porque sabía que se iban a caer. En el primer ejemplo todo el mundo, no, porque no tiene una posición de garante, pero nunca concretaron todas las normas que les fui diciendo. 3 bienes jurídicos. Si ustedes, la conducta omisiva está dentro de las categorías de esos 3 bienes jurídicos, puede haber omisión. Y es que la situación no termina allí. Viene otro requisito. Supongamos que el guardia, el salvavidas, vamos a ver, aquí también todos estarán de acuerdo, el salvavidas que tiene la obligación contractual de salvar esa vida. Mira, que una persona se está ahogando, ¿no es cierto? O que está en una playa, en una piscina, y se está ahogando y él nada, porque no se dio cuenta a tiempo, pero él va y no pone negligencia porque estaba atendiendo otras cosas y dice, se está ahogando. Y él va, cuando llega ya se ha ahogado la persona y lo saca, él deberá responder por eso. Si es culpa, si es negligencia, probablemente sí. Nos vamos a la figura de la muerte culposa o el homicidio culposo y probablemente por culpa responderá, pero si no hay los elementos, pues se ahogó. Él tenía la obligación de cuidar la vida. Claro que sí tenía la obligación de cuidar la vida. De advertirle, no entren allá, porque ahí hay corriente. Y si no lo hizo, pues responderá. Pero no es así. Él tiene que previamente, sabiendo que no debe meterse en ese lado porque hay turbulencias, le dice, sigue nomás. O no le dice, hey, no te metas allí. O cuando lo ve que una persona está borracho y que se puede ahogar, deliberadamente, anteriormente el hecho anda nomás o no hace nada o no lo cuida. Pues dice cuidado y de custodia, dice. Entonces tiene que precedentemente haber un hecho que le haya sido determinante para que la persona se muera por culpa de eso. O sea, son requisitos fundamentales. El primero, que sea deliberado. El segundo, que tenga la posición de garante. ¿Cuándo tienes la posición de garante? Cuando tienes una obligación legal o contractual. Tercero, que sea solo en ciertos bienes, en ciertos delitos. En los de la vida, en los de la salud, en los de la libertad e integración personal, no del patrimonio. Por eso en el segundo ejemplo de guardia no había omisión impropia, porque el patrimonio no es un bien jurídico protegido por la omisión impropia. ¿Verdad? Y tercero, o cuarto, creo que me perdí, que antes de que se dé el delito haya habido un precedente para que se agrave la situación final y muera. Eso está pensado en los médicos, en la mala práctica médica. Doctor. ¿Qué? ¿Y si yo le presto un vehículo a una persona que está en estado etílico, cómo sería ahí? Pero y producto de eso, el señor se mata. Ya, pero vamos a otra una cosa, Palma. Estamos hablando, ¿sí sabes que estamos hablando de omisión? ¿Y tú prestar un vehículo es una acción o omisión? Una acción. Una acción. Entonces, no hay para qué debatir en este. Si lo hubiera tomado sin permiso todavía. En este caso, garante tendría que ser la madre. A ver, no, nada que la madre, nada, que aquí no hay que discutir en omisión, nada. No, me refiero como garante. No, nada, ni de garante ni de nada. En el caso de que, o sea, el ejemplo lo quieres decir, que ocupó un vehículo o qué.
No entendí muy bien. Doctor, que él prestó un vehículo y lo tomó el señor que está en estado etílico y se lo llevó y producto de eso se murió. Ya, eso no es. Eso lo vamos a debatir cuando analicemos la teoría de la imputación objetiva, ¿sí? Ahí vamos a... Ahorita no, estamos hablando de la omisión, porque él no hizo omisión, él prestó, eso es una acción. Vamos a ver si eso debe responder o no debe responder por esa acción, pero eso ya es otra cosa, no estamos hablando de acción, estamos hablando de omisión, ¿sí? De omisión, cuando no has hecho nada, teniendo la obligación jurídica de hacerlo, como en los casos de la omisión propia, o habiendo deliberadamente no observar la posición de garante que debías tener con determinados bienes jurídicos. Entonces, miren, ahora sí, ¿cómo sabemos? Facilito. ¿Cómo sabemos? Primero, posición de garante. Obligación legal o conductual. Segundo, ¿cómo sabemos cuándo hay los delitos, señores y señoras? Dice contra la vida, voy a ver donde todo dice delitos contra la vida y ahí están toditos. En todos esos casos puede haber omisión impropia. Pero obviamente tiene que tener la posición de garante, además, ¿no? Porque los requisitos son concurrentes. Todos deben concurrir. Luego, miro, este es un delito contra la integridad personal. Listo. Adentro de los delitos contra la integridad personal, listo. Si está un delito contra la salud, listo. Cualquiera de esos puede haber omisión. Pero si está un delito contra el patrimonio, contra la eficiencia de la administración pública, contra los delitos económicos, pues no hay omisión impropia. Primero, porque no son los bienes jurídicos que protegen la omisión impropia. Que no es la salud, no es la vida, no es la integridad personal, ¿verdad? Así de sencillo. Eso les va a ubicar ya a los otros requisitos. Dígame. Un ejemplo de omisión impropia sería cuando una madre deja de alimentar a sus hijos. Ella es una garante porque es la representante legal del hijo. Primero, tiene una obligación legal, obviamente. ¿Y cuál es el bien jurídico ahí? Velar por el bienestar de sus hijos. Ya, pero ¿cuál es el bien jurídico protegido por esa acción? El bien jurídico protegido por esa acción es la vida del niño. Pero entonces lo deja de dar el alimento, lo que le corresponde a las comidas hasta que el niño se muera. Precedentemente no lo ha venido alimentando, ¿sí ves? Sí, por eso viene en proceso, sí, y le deja de dar de comer al niño y el niño muere. Entonces ahí sí hay una omisión impropia. Impropia, perfecto. Por eso le dije que garante era la madre y usted dijo que no. Otra cosa más, digamos en el mismo caso. Lo que pasa es que hablamos, cuando le tomamos el ejemplo de Humberto, escuché garante la madre. Yo digo, ¿qué tiene que ver la madre ahí con él? Yo le decía... No, porque ahí cometería un delito de homicidio, porque por ende está matando a su hijo. O sea, que funciona como garante, le mencioné. Pero de menor edad. Mira, ahora, en el homicidio no dice omisión impropia, pero se deduce por el análisis del artículo 28. Es importante, derecho penal 1. Yo estoy teniendo ahorita clases con los de procesal, pero yo no veo que han analizado derecho penal 1 como estamos analizando con ustedes. Por eso que les voy a tomar lección. O a lo mejor se olvidaron ya. Es importantísimo. Yo me voy satisfecho con esta hora de clase. Hemos analizado, bueno, aparte de la primera hora que nos pasamos tomando lecciones, martirizándonos, hemos analizado, miren, hemos analizado un solo artículo o dos. El segundo nos demoramos más en las modalidades. 2 párrafos, pero riquísimos en contenido fáctico y en análisis jurídico. El deber que van a hacer, ubicar los delitos de omisión propia. El segundo que van a hacer, colocar los elementos para que haya omisión impropia. Y según eso nunca se van a olvidar. Y tenemos ya construido, nos quedamos únicamente con las causas de exclusión de la conducta, que la trabajaremos en la siguiente hora de clase. Muchas gracias a todas y todos, que tengan un buen día. Doctor, ya le agregamos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.